Estamos aquí con el ingeniero Ismael Rivera, es un experto en herramientas estadísticas. Es un gusto que nos acompañen en esta primera emisión del año. Vamos a revisar el tema de Gauge R&R y, por respeto a su tiempo y a los que ya están aquí reunidos en el Zoom, comenzaremos con la sesión. Para recordarles nada más que si tienen alguna duda pueden ir anotando aquí en el Facebook para que podamos responderlas al final de la sesión. Igualmente los participantes que están aquí en la sala pueden ir comentando sus dudas en el chat y al final el ingeniero Ismael Rivera nos hará el favor de responder a todas nuestras dudas. Sean bienvenidos a esta primera transmisión del año, jóvenes. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias por ahí los que nos están acompañando. Les agradezco enormemente por su tiempo, por su atención a esta sesión, a esta masterclass que vamos a tener, en particular de el tema muy conocido, muy demandado de MCA, muy en particular para el tópico de Gauge R&R, que es algo que utilizamos muchísimo en la industria en general, pero muy en particular en la industria automotriz. Bienvenidos a quienes se vayan conectando también en la plataforma en vivo de Facebook. Muchísimas gracias por conectarse. Mi nombre es Ismael Rivera Flores. Voy a ser el instructor, el consultor que tendrá el gusto de tener esta sesión con ustedes. Y pues bueno, ya lo dijo mi compañero Edgar. Cuando tengan alguna duda, pueden hacerla ahí a través del chat, ya sea en Facebook o a través de Zoom, que es la plataforma en la que estamos también transmitiendo de forma directa. Pues bueno, muy rápido les comento, llevo un par de años como instructor y consultor en la industria automotriz. Tengo certificaciones en Core Tools, certificaciones por IAG, también como auditor para los sistemas de gestión para la industria automotriz, obviamente la norma IATF, ¿verdad? Y pues bueno, ya bastante tiempo asesorando y dando consultoría a diferentes empresas de la industria automotriz y de otros sectores. Y en particular para el uso de Minitab, también tengo la oportunidad de pues, ser un usuario avanzado para el software Minitab, teniendo capacitación directa con Minitab Estados Unidos. Una pequeña presentación muy rápida con la intención de que, pues bueno, ustedes tengan ahí un poco de información de quién está del otro lado de la pantalla dándoles este pequeño webinar, esta pequeña masterclass, ¿verdad? Y pues como el tiempo va a ser un poquito corto, ¿verdad? Y el tema la verdad es que es muy amplio, sin más preámbulo, vámonos a entrar en materia con el tema de MCA. Me gusta iniciar las capacitaciones, sobre todo en Core Tools, con la parte normativa, con esa parte donde el por qué hacemos los estudios, ¿verdad? ¿Por qué estoy obligado a hacer un estudio de MCA? Creo que para todos es muy claro, pero de cualquier forma no quiero pasarlo por alto. Para quienes conocen la norma IATF, no me dejarán mentir que en el capítulo 7, apoyo, en el apartado 71511, pues como tal hay un requisito que se llama así, ¿verdad? Análisis del sistema de medición. Y este requisito, no lo voy a leer todo, solo voy a resaltar la primera parte. Si ustedes observan, dice, se deben realizar, aquí está la palabra, ¿verdad? El famoso deben, el famoso debe, se deben realizar, si ven aquí dice estudios estadísticos. ¿Qué me está diciendo la norma? La norma me está diciendo que debo realizar estudios estadísticos, no es opcional. ¿Para qué? Para analizar la variación presente en los resultados de cada tipo de sistema de inspección, medición y equipo de ensayo. Los que haya identificado en el control plan, ¿verdad? Entonces, ya lo sabemos, pero de cualquier forma quería empezar con este apartado, ¿verdad? En el cual me dice que no tengo opción. Si por ahí yo quería decir, bueno, pues estaré obligado a hacer estudios de MCA, la respuesta es, si estás en la industria automotriz, definitivo sí. Y para quienes no estén en la industria automotriz, yo les diría que también, por una cuestión de reducción de variación en las mediciones, debería ser una obligación, ¿sí? Aunque seamos honestos, hay muchos sectores que no necesariamente están haciendo estos estudios a los sistemas de medición. Muy bien. En particular, en esta sesión vamos a estar viendo análisis del sistema de medición, pero para variables.
Cuando nosotros queremos hacer análisis para los sistemas de medición, sabemos que tenemos variables y tenemos atributos. Cuando evaluamos manchas, cuando evaluamos rayas, ¿verdad? Cuando estamos evaluando quizá poros o otro tipo de defectos que no se miden, sino que los contamos, que es por por alguno de los sentidos, normalmente visual, pero puede haber también otros, ¿verdad? Que es por apreciación, ahí estamos hablando de atributos. Pero si estamos hablando, que es el caso de este webinar, si estamos hablando de variables, alguna longitud, algún peso, alguna presión, cualquier otra magnitud que se mida y que utilicemos un instrumento para medirlo, entonces decimos que es un análisis del sistema de medición para datos que son continuos, para datos, vamos a llamarle MSA, para datos continuos, ¿verdad? Y en este caso muy en particular será el estudio GRIR para estudios que se pueden replicar. Así lo pone el manual de MSA. Ahorita vamos a ir platicando un poquito de esa parte. Con Minitab puedo hacer varios estudios. Con Minitab yo puedo hacer varios estudios, ¿verdad? ¿Por qué menciono Minitab? Porque bueno, en esta sesión vamos a ver el estudio de GRIR con el software Minitab. Si ustedes dicen, oye, es que yo tengo necesidad de analizar mi sistema de medición. Bueno, depende qué es lo que quieras evaluar. ¿Cómo son tus datos? Tus datos son, ya lo dije hace un momento, atributos o son datos continuos. Sí, me dice, ¿sabes qué? Es que lo que yo tengo son datos por atributos, manchas, rayas, o ciertas características que son por apreciación. Digo, no, hay muchísimas. En la industria de plástico, en la industria textil, hay muchísimas características que como tal no se van a medir, ¿verdad? Porque si tenemos un hilo expuesto o una costura en un asiento torcida o tienen hilos de fuera, no es algo que digamos, tiene un hilo de fuera que esté más allá de 1 pulgada. Si tiene un hilo de fuera en una zona que está penalizado, pues definitivo, así sea muy poco, entiéndase un par de milímetros o es mucho, de cualquier forma será penalizado, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es un estudio de análisis de concordancia de atributos. En esta sesión no lo vamos a tocar. Cuando hacemos las capacitaciones como Core Tools Consulting, si ustedes así nos lo piden, ¿verdad? Vemos a detalle la parte de análisis de concordancia de atributos también aplicado con Minitab, alineado a lo que dice el manual de IAG. Pero en este caso hablamos de datos continuos, cuando hay una presión, cuando hay una longitud, cuando tenemos un peso, en particular es una báscula, ¿verdad? Es un micrómetro, un calibrador con vernier, un medidor de alturas, por citar algunos instrumentos de los más comunes y quizá de los más conocidos. Y ahí tengo que hacer una pregunta, tengo que decir, ¿quiero evaluar la exactitud de mi instrumento o quiero evaluar la precisión de mi instrumento? Si ustedes me dicen, es que quiero evaluar la exactitud. Bueno, si quieres evaluar la exactitud, tendrías que hacer un estudio tipo 1 o podrías hacer un estudio de linealidad y sesgo o podrías hacer un estudio de estabilidad. Pueden ser los tres o una combinación de algunos de esos estudios para que ustedes puedan validar la exactitud en su sistema de medición. Voy a decirlo de esta forma muy coloquial. De esta manera, yo voy a saber si mi instrumento es confiable. Porque recuerden, una cosa es que el instrumento, voy a decirlo de esta manera, esté calibrado. ¿Cómo demuestro la calibración? A través de un estudio estadístico. Y normalmente lo que hago es demostrar la exactitud. Y digo, bueno, este estudio estadístico dice que el instrumento es exacto. Voy a decirlo así, ¿verdad? Lo paso a palabras más coloquiales. El instrumento está bien. El instrumento, más técnico, está calibrado. Pero ¿qué pasa cuando yo digo, oye, bueno, el instrumento está calibrado, pero mi personal lo sabe utilizar? ¿Están siguiendo el método? Si lo utiliza Juanito, Pedrito e Ismael, ¿llegan a las mismas conclusiones? ¿O por qué Juanito rechaza el producto y por qué Pedrito lo acepta? ¿Verdad? ¿Y por qué Ismael a lo mejor coincide con alguno de los otros dos? ¿Por qué hay esta variación en las mediciones? Bueno, si ustedes me dicen, ya tengo un instrumento calibrado, pero tengo duda de que si mis inspectores, mis auditores o quienes manejan los equipos de medición
están llegando a los mismos resultados desde un punto de vista estadístico, entonces lo que tienen que hacer es alguno de los dos siguientes estudios, que pueden ser, perdóneme, un GR-IR cruzado o un GR-IR anidado. ¿De qué depende cuál estudio voy a aplicar? Si la medición que estoy haciendo es destructiva o la medición no es destructiva, o como le dice el manual de MSA, mediciones que pueden replicarse. ¿Sí? Yo tomo una pieza, tiene un barreno, la puedo medir una vez, 2, 3, 4, 5. La característica no se modifica por medirla. Tengo, no sé, estoy en una empresa que fabrica bloques de aluminio, ¿verdad? Y ahí una variable importante es el peso. Entonces, si yo peso ese bloque de aluminio en una báscula y lo peso una segunda vez en otra báscula o en la misma, el bloque de aluminio no se va a alterar. Pero ¿qué sucede cuando la medición, ya sea que destruye la característica o altera, aunque sea un poco la medición, ¿verdad? Entonces ahí tengo que hacer un GR-IR anidado. Les estoy platicando el panorama muy reducido y rápido de lo que podemos ver en un estudio de MSA, en un curso, mejor dicho, de MSA, algunos de los estudios, porque ni siquiera son todos, que aplican cuando hacemos un estudio de MSA, ¿verdad? Un análisis de MSA. Ahora, nosotros nos vamos a centrar, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que buscar centrarnos solamente en un ejemplo en este caso. Y en esta sesión, lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de GR-IR cruzado. Es el más común, es el que más hacen las empresas. Ojo con esto, no debería ser el único. Todas las empresas, y hablo muy en particular de industria automotriz, deberían hacer estudios de MSA por atributos, GR-IR anidado, porque seguramente tienen alguna medición destructiva, y al menos alguno de estos estudios para confirmar la exactitud de sus equipos. Ojo, esto independientemente de que tengan el servicio de laboratorios acreditados, ¿verdad? Porque ustedes me pueden decir, oye, Ismael, es que yo tengo un certificado de calibración emitido por la empresa fulana. Ok, sí, pero el mismo manual de SPC y MSA dicen que los estudios de calibración no son suficientes. Por eso hay que hacer estudios de MSA, ¿verdad? Que a lo mejor esto puede ocasionar algunas preguntas. Recuerden que por ahí ustedes tienen la libertad de hacer preguntas. Pueden ahí ponernos en el chat. Las vamos a ir leyendo y si algunas las podemos responder sobre la marcha, las respondemos y si no, al final trataremos de responder sus dudas. Bien. Ya dentro de la parte de MSA, vamos a tratar de explicar un poquito más esta parte. Me voy rápido porque si no me voy a llevar toda la sesión, ¿verdad? De teoría y no quiero que sea eso, que es muy importante, ¿verdad? Es teoría muy aplicada. Explicábamos lo anterior, ¿no? Cuando nosotros hacemos una medición, sin importar, sea un calibrador con vernier o una báscula, obtenemos un dato, ¿verdad? En el display ahí del equipo, o si es analógico, ¿verdad? En la escala podemos ver la longitud o el peso, si fuera una báscula de las analógicas, ¿verdad? Es que eran las que tenían la barrita ahí para irle moviendo el peso. Entonces, tú tienes un resultado. El dato que obtienes, la variación total observada, es el resultado de la variación de la pieza que estás midiendo, del producto, y la variación de la medición. Entonces, lo que les estoy diciendo es que sus mediciones, sus instrumentos, perdónenme, bueno, no solo el instrumento, todo el sistema de medición, porque el sistema de medición es mucho más que el instrumento. El instrumento es un elemento que forma parte del sistema de medición, pero no es el único, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes miden, vamos a pensar una botella, ¿verdad? Que tiene líquido y la pesan y dicen, pesa 1 kilogramo, 1000 gramos. Y a lo mejor en lugar de darles 1000 exacto, les dio 1005 gramos. Y la vuelven a pesar y les da 1003 gramos. Y les da 998 en una tercera pesada. Esa variación que está teniendo el equipo está ocasionada por el mismo producto, por la variación del equipo, pero ¿saben qué? También por la variación ocasionada por las personas. Entonces, la variación de las mediciones se descompone en variación del equipo y la variación debida a los operadores, a los evaluadores, a quien maneja el equipo.
¿verdad? En la mayoría de los casos de mediciones manuales, vamos a decirlo así, es donde influye también la persona que está haciendo la medición. ¿Qué podemos evaluar aquí? Estadísticamente podemos evaluar sesgo, linealidad y estabilidad. Son estudios que normalmente se hacen para emitir certificados de calibración, algunos de ellos o una mezcla. Aquí es donde viene el estudio que nosotros conocemos, el muy famoso, conocido llamado estudio RIR. ¿De dónde viene? De aquí, de reproducibilidad y repetibilidad. Es el famoso estudio RIR. ¿Sí? Ese estudio RIR toma sus palabras, toma las siglas de las palabras, perdónenme, reproducibilidad y repetibilidad. Bueno, vamos a platicar un poquito más del estudio RIR. En el estudio RIR, lo que tenemos que hacer, primero es entender un poquito la repetibilidad, ¿verdad? ¿Qué es la repetibilidad? La variación en las medidas obtenidas con un instrumento cuando se usa varias veces por la misma persona, el mismo operador, el mismo inspector, al medir una característica idéntica en la misma parte. Y la reproducibilidad es la variación en los promedios de las medidas o de las mediciones que se hicieron por diferentes personas. Entonces, repetibilidad quiere decir que el resultado repite. Explico. Si yo hago una medición y hago una segunda medición sobre esa misma parte, yo espero que se parezcan mucho. En ocasiones van a ser idénticas, pero en la mayoría de los casos va a haber una pequeña variación. Bueno, a esa pequeña variación se mide con repetibilidad. Ahora, pero aquí estamos hablando de la misma persona usando el mismo instrumento, midiendo la misma característica. ¿Qué pasa cuando ya no es la misma persona, sino es otro inspector? Mismo instrumento, misma parte, misma característica. Ahí lo que queremos es que los resultados se parezcan, o sea, que se puedan reproducir los resultados desde un punto de vista estadístico. A eso le llamamos reproducibilidad. Quizá lo puedo representar aquí muy rápido con un pequeño esquema, muy rápido, porque si no nos alargamos mucho, ¿verdad? Aquí tengo el evaluador A, aquí tengo el evaluador B y aquí tengo el evaluador C, ¿verdad? Y vamos a pensar que midieron una pieza, no importa. Y el evaluador A le dio 19.26, la primera medición. Es la misma parte, el mismo instrumento midiendo la misma característica, una longitud o un diámetro, lo que ustedes quieran. El evaluador B le dio una medición de 18.96. Y el C le dio de 19.22. Ajá. Pero hay una segunda medición. Entonces aquí mide y por alguna razón le dio 17.3, ¿no? 17.30. Y aquí le dio 18.94. Y aquí le está dando 19.03, ¿verdad? Si ustedes observan, ojo que es la misma medición, la misma característica, ¿verdad? El mismo instrumento. Aquí yo tengo un promedio, ¿verdad? Aquí tengo otro promedio y aquí tengo otro promedio. Si le quieren poner etiqueta, pues es el promedio de las mediciones A, el promedio de las mediciones de la persona B y el promedio de las mediciones de la persona C. Bueno, la repetibilidad la evalúo aquí. Yo quiero observar que se parezcan mucho los resultados entre A, el mismo, y entre B, el mismo, y entre C. Si lo vemos así, podríamos decir que quien tiene mejor repetibilidad sería el inspector B. Digo, no estoy sacando los promedios, lo estoy haciendo muy rápido, pero cuando aquí lo que evalúo es la repetibilidad. No voy a ponerlo todo. Y cuando comparo los promedios, cuando comparo los resultados promedio, lo que estoy comparando o lo que voy a medir se llama reproducibilidad. ¿Sí? No lo voy a poner todo porque está enorme la palabra, reproducibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hago un estudio RIR, lo que saco es un índice
asociado a estas dos condiciones estadísticas, que sería repetibilidad y reproducibilidad expresado en porcentaje. Y la IAG, la industria en general, los estadísticos, expertos en temas de medición, fueron creando tablas y fueron creando métodos para poder validar esto. Regreso a mencionar la parte importante. ¿Cuál es la parte importante de un estudio RIR? Recuerden, dijimos, cuando un instrumento está calibrado, yo puedo decir que el instrumento tiene exactitud, ¿verdad? Está comparado contra un patrón que tiene trazabilidad bajo un estudio estadístico y yo puedo decir, ese instrumento tiene exactitud, está calibrado. Pero cuando ya tengo un método de medición, cuando ya tengo las partes que le envío al cliente y las van a medir y mis operadores toman decisiones de si enviar o rechazar el producto, a mí me interesa que lleguen a resultados estadísticamente similares. Ahí es donde viene el RIR. La tabla que dicta IAG viene en la página 78 del manual de MCA. Es esto, 10% aceptable, de 10 al 30 puede ser aceptable dependiendo de la característica y en algunas aplicaciones mayor al 30% no es aceptable. ¿Qué es lo que se calcula? El porcentaje del GRI. ¿Sí? No me voy a meter ahorita con las fórmulas ni explicar. No me da tiempo de explicar muy a detalle el método, porque ya quiero pasar al ejemplo muy rápido con Minitab. De hecho, ahorita les voy a compartir en el chat. Si alguno de ustedes tiene Minitab y quiere utilizarlo, ¿verdad? El archivo que voy a utilizar se los acabo de compartir por el chat. Entonces, ahí lo pueden observar, ¿verdad? Ahorita vamos para allá. ¿Cómo hago un estudio RIR? La verdad es que la explicación del método sí nos puede llevar un poco de tiempo, pero voy a hacer muy rápido. Nos hemos acostumbrado en la industria a utilizar al menos 10 partes que representen el rango esperado del proceso o el rango actual. ¿Sí? El manual dice que por lo menos deben ser 5. Acuérdense que hay requisitos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos clientes, por ejemplo Ford dice, ok, el manual de IAG dice al menos 5, pero yo digo 10. Entonces, si ustedes son proveedores, si uno de sus clientes es Ford, están obligados a poner 10 partes. ¿Por qué? Porque están sus requisitos específicos en los agregados a la norma IATF, ¿verdad? Pero veámoslo así, ya se ha convertido en un estándar. Aunque no esté dentro de los requisitos específicos, se ha convertido en un estándar utilizar 10 partes diferentes que cubran un rango. El instrumento debe estar calibrado antes de empezar el estudio. Debo numerar las partes, ¿sí? Debo enumerar las partes para poder saber cuál es la pieza 1, cuál es la 5, cuál es la 9, cuál es la 10, porque le voy a entregar a diferentes operadores las partes. Realizar el estudio bajo condiciones normales. El RIR siempre se debe hacer donde mis inspectores, donde mis evaluadores hacen las mediciones de forma cotidiana, ¿verdad? No debo cambiar el lugar. Por ejemplo, si mis operadores, mis inspectores, auditores, como le llamen, miden a pie de máquina ahí en una mesa de mármol, ahí deciden, ahí debe ser el RIR. No se lleven a los auditores, a los inspectores al laboratorio, les quitan presión, ambientan las piezas. ¿Por qué? Porque están sesgando el estudio. Debe ser bajo condiciones normales. Y bueno, hay más puntos, ¿verdad? Que aquí están enumerados. Cuando tenemos las capacitaciones completas aquí en Core Tools Consulting en particular, cuando es un módulo de MCA o cuando es un curso de MCA, tocamos esto mucho más a detalle, ¿verdad? Hay algo también importante, además del porcentaje GRR, es el número de categorías distintas. No me da tiempo a explicarlo, pero debe ser mayor a 5, ¿sí? Debe ser mayor a 5 el número de categorías distintas. Vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo. Me gustaría que me retroalimenten en el chat si alguno sí me va a estar siguiendo para que me vaya un poquito más despacio, ¿verdad? Y si no, pues ya también me voy más rápido, ¿verdad? A lo mejor ya son usuarios de Minitab. Si no lo van a ir siguiendo, no hay problema. Después podrían hacer el ejemplo. De hecho, los datos que ven aquí en pantalla, ¿verdad? Son los que vamos a estar utilizando. Perfecto. Voy a copiar los datos, voy a abrir el archivo.
Ok. Aquí me mandan un mensaje y dicen que sí van a usar. Los datos ya están en el chat. ¿Sí los pueden ver? Jesús, me imagino que sí, ¿verdad? Ya los pudiste descargar. Y síguelo en Minitab, por favor. El ejemplo está muy sencillo. Lo explico aquí. Dice GRR de ANOVA, GRR cruzado. ¿Por qué aclaro que es GRR ANOVA? Porque, bueno, hay otro método que es el método de medias y rangos, ¿verdad? Que son los dos más usados. Normalmente, si tenemos una tablita en Excel, es muy probable que tengamos el método GRR por el método de medias y rangos. Pero si ya tenemos Minitab, el mismo manual dice, el manual de IAG, el de MSA, dice que es más confiable, voy a cambiar un poco las palabras, ¿verdad? Es más sensible, es el término estadístico correcto, es más sensible a detectar cuando tenemos interacción entre el operador y la parte. Pero bueno, el ejemplo, se realiza un estudio de repetibilidad y reproducibilidad, para lo cual se seleccionaron 3 operadores, un calibrador para medir espesor de cierto empaque, cuya especificación es de 0.25 a 1.25. Dichos empaques fueron medidos 2 veces por cada operador. Ver la tabla de datos. Aquí tenemos el Excel, ¿verdad? Si ustedes ya fueron al archivo, quienes ya lo puedan hacer, aquí está el ejemplo. Claro que antes de hacer el estudio, estos datos no existían, ¿verdad? Estos datos no existían. Y fuimos haciendo las mediciones. Bueno, nosotros conducimos el estudio y nuestros evaluadores, nuestros inspectores nos fueron proporcionando los datos. Es muy común hacer la primera réplica, termino con el evaluador A, hago la primera réplica del B, termino con el B, voy con el C, recuerden en orden aleatorio. Entonces, hacemos las mediciones. Bueno, las hacen los evaluadores. Muy importante, no deben saber qué parte miden y tampoco deberían conocer los resultados de sus compañeros. Si por alguna razón sacamos valor de referencia de la pieza que no lo necesitamos, tampoco lo deben conocer para no sesgar su resultado. Los datos como los tenemos aquí, vamos a necesitar copiarlos ya arreglados porque si no nos llevamos un poquito más de tiempo. Están en la columna R a la columna U de la fila 8 a la fila, de la fila 8, perdón, columna R, U, hasta la fila 68. Copiamos los datos, así tal cual, copiar y pegar. Ahí estoy proyectando mi pantalla de Minitab. Si no la ven, por alguna razón me dicen. Y aquí lo voy a hacer, ¿verdad? Ahí están los datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. La ruta, la verdad, es muy sencilla. La voy a explicar un poquito despacio, ¿verdad? Pero la ruta es muy sencilla. Estadísticas, herramientas de calidad. Después nos vamos a estudio del sistema de medición. Nos movemos a la derecha y dice estudio R&R del sistema de medición cruzado. Si aquí alcanzan a observar, uno dice cruzado y el otro dice anidado. El cruzado es para pruebas o mediciones que se pueden repetir y el anidado es para mediciones destructivas o que se modifica la parte. ¿Por qué digo que se modifica la medición? Porque no todas son destructivas. Ejemplo, un torque. Cuando ustedes cuando se hace la fabricación de la pieza, voy a decirlo así, se aprieta la tuerca, por pensar que es una tuerca, ahí se está dando torque. Pero cuando ustedes miden el torque que se le dio, inevitablemente dan un poco más de torque, ¿verdad? Entonces, ese tipo de mediciones se consideran como mediciones destructivas, aunque realmente no estás destruyendo la pieza, ¿verdad? Lo que estás haciendo es alterar un poco el resultado. Pero bueno, repito la ruta. Estadísticas, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición, estudio R&R del sistema de medición cruzado. Ajá. Y una vez que estamos aquí, la verdad es que es muy intuitivo, porque Minitab me dice, oye, ¿dónde tienes tus números de parte? Siguiente renglón, ¿en qué columna tienes tus operadores? ¿Y en qué columna tienes tus datos de medición? Ah, bueno, números de parte en la columna pieza. Aquí está, doble clic a pieza. Operadores, pues en la que dice evaluador. Y datos de medición en la que dice espesor, que es el resultado al que llegaron los inspectores, ¿verdad? Aquí ejemplo, cuando el inspector
Mi inspector A, digo, le puse letra, no tiene nombre, midió la pieza 1, me dio este resultado. Y cuando el inspector C, en su segunda réplica, midió la pieza 1, me dio este resultado. Ajá. Y entonces esta información es la que vamos a utilizar para hacer el estudio. ¿Qué más hacemos? En opciones vamos a cargar esta información. ¿Cuál información? Es muy recomendable que tecleemos la especificación. En este caso, la especificación de la parte que estamos midiendo es de 0.25 a 1.25. Quitamos lo de probabilidad errada y ya nos metemos con esa parte y es prácticamente todo lo que hacemos. Las demás ventanas, ahorita no me da tiempo de explicarlas, pero tienen información genérica en su mayoría. Ok, lo que había dicho hace un momento. Aquí dice método ANOVA y método de medias y rangos. Recomendación, ya está por default el método ANOVA. Si ya lo tienen en Minitab, pues háganlo por el método ANOVA, ¿verdad? Ojo, si ustedes en su empresa tienen una plantilla de Excel, es muy probable, no es un hecho, porque ya he visto plantillas de Excel con el método ANOVA, pero es muy probable que su plantilla de Excel sea por el método de medias y rangos. Entonces, si es por el método de medias y rangos y lo que quieren hacer es confirmar su plantilla con lo que nos da Minitab, es muy importante que sí seleccionen esta opción, porque aunque varía un poco el resultado, les puede generar ruido ahí, ¿verdad? De decir, oye, mi plantilla me da un resultado, mi plantilla de Excel, y Minitab me da otro resultado. O quizá con un proveedor, ¿no? Si ustedes están en la posición de cliente y hay un proveedor que les envía un estudio RIR, les manda los datos, quizá ellos los hicieron con una plantilla de medias y rangos y ustedes lo hacen con el método ANOVA, puede haber ahí un choque. Recuerden, los dos métodos son válidos, es preferible utilizar el método ANOVA. Ok, le damos a aceptar y empezamos a explicar el estudio. Si nosotros nos queremos simplificar, que no se los recomiendo, si ustedes lo único que quieren saber es el porcentaje de GRIR y en función de eso decidir si su sistema de medición está aprobado o no, pues solo necesitan buscar este porcentaje, el del 10% o el 30% o entre el 10 y el 30%. ¿Dónde lo van a ver? Bueno, en Minitab, ya que estamos aquí, en Minitab, primero nos da una tabla ANOVA. En esta sesión no me voy a meter con la tabla ANOVA, realmente de ahí sale la información. Quienes estudiaron por ahí en algún momento ANOVA en la universidad se acordarán, ¿verdad? Todos aquellos que llevaron estadística aplicada o diferentes materias tuvieron que haber visto ANOVA, o sea, no hay opción. Pero realmente nos vamos a centrar en esta tabla. ¿En cuál? Dice evaluación del sistema de medición. Si ustedes, repito, y trato de hacerlo muy directo. Si ustedes solo quieren el GRIR, que no lo recomiendo, es como ver solamente el CPK, ¿verdad? Es muy grave que cuando yo hago un estudio de capacidad solo vea el CPK y no vea los demás datos que me da este estudio, ¿verdad? Pero si ustedes solo quieren ver el GRIR, pues bueno, es este porcentaje el que está aquí. ¿Cuál? El de acá. Variación del estudio. Entonces, con este dato de 32.66, lo deben comparar con la tabla que da el manual de MSA, el manual de IAG, y dicen, ¿sabes qué? Basado en lo que dice el manual de IAG y en la tabla de la página 78, este sistema de medición no es aprobado. No es un sistema confiable. Dicho de otra manera, cada inspector está llegando a resultados diferentes. Estadísticamente hablando, obtienen resultados diferentes. Y por lo tanto, estoy en un punto en el que alguno podría decir, este lote de fabricación está aprobado y otro podría decir está rechazado. Así de grave es, ¿no? Entonces, es un primer paso, saber el porcentaje, sí, pero les diría yo, no se queden solo con eso, ¿verdad? No se queden solo con eso. Vamos a ver ahorita en un momento cómo es muy importante ver qué cosa es más alto, si la repetibilidad o la reproducibilidad. Ustedes observen aquí. Aquí claramente pueden ver
que es más alta la reproducibilidad en comparación a la repetibilidad. Entonces, aquí ya tenemos una idea, una línea a seguir de por dónde mejorar nuestro sistema de medición, ¿verdad? Podríamos de manera muy anticipada decir que los operadores no están llegando a los mismos resultados. Claro, como fue un estudio de MSA, estuvimos observando, tomando notas de cómo medían, de cómo tomaban el instrumento, si respetaban el método, si no respetaban el método, ¿verdad? Se brincaban algunos pasos. Y así podría seguir con diferentes condiciones en la práctica que ustedes seguramente conocen muy bien. Ok, avancemos. Vamos acá. Decía, esa es la primera parte, ¿verdad? Pero les diría que no concluyan con eso. Si ustedes observan, aquí tenemos las tablas, las gráficas, perdónenme, en una ventana que el informe le llama informe R&R del sistema de medición. Y tengo una gráfica aquí, componentes de variación, gráfica de rangos por evaluador, gráfica de medias por evaluador, y gráfica de espesor por pieza y gráfica de espesor por evaluador. Y la gráfica de interacción pieza. Para que podamos hacer un análisis más detallado, ¿verdad? Lo que se recomienda en este caso es hacer la gráfica por separado. Voy a usar aquí en Minitab, en mi teclado, ¿verdad? La opción de poder, de ponerle ahí control E y me manda el último cuadro de diálogo. Le pongo opciones, habilito acá dibujar gráficas en gráficas separadas y le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Repito, puede ser con el teclado control E o abajo de estadísticas hay un botón que dice editar último cuadro de diálogo. Le puse en opciones, seleccioné y puse aquí abajo el check dibujar gráficas en gráficas separadas y le di a aceptar. Entonces, lo único que pasó, hizo el mismo estudio, el mismo resultado, que me hizo las gráficas por separado, ¿verdad? Primer gráfica. ¿Qué voy a buscar en esta primer gráfica? Voy a buscar esto. Que los componentes, que la variación de parte a parte sea la más alta. Mucho más alta que el GR&R, que no debería ser mayor al 10%, y mucho más alta que la repetibilidad y la reproducibilidad. ¿Por qué? Porque yo deliberadamente busqué piezas que sean muy diferentes entre sí para hacer un estudio válido de acuerdo a lo que dictan los pasos para hacer un estudio de MSA. Entonces, resalto esta gráfica, las gráficas de parte a parte deben ser mucho más altas, ¿verdad? Es un análisis quizá un poco empírico, pero ahorita van a ver cómo más adelante nos va dando más información las demás gráficas. Siguiente gráfica. Esta gráfica de rango por evaluador me sirve para evaluar la repetibilidad. No me da tiempo de explicar todas las gráficas, ¿verdad? En esta sesión. Pero esta gráfica voy a tratar de explicarla. Si ustedes observan, ¿qué tenemos aquí? Tenemos rangos. ¿Cómo obtuvimos estos rangos? Para empezar, si observan, tenemos al evaluador A, al evaluador B y al evaluador C. Y cada uno de ellos tiene 10 puntos, 10 rangos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque midieron 10 partes cada uno. Ahora, si observan, algunos rangos son 0. Vean aquí. Algunos rangos son 0. ¿Por qué son 0? Simple. Vean, vamos a explicarlo acá. Por ejemplo, evaluador A, pieza 2, el rango es 0. Me voy a la tabla. Observen. El evaluador A, en la pieza 2, en las dos ocasiones me dijo que la pieza 2 mide 1 milímetro. Entonces, ojo con esto, el evaluador A no sabía qué era la pieza 2. Por eso es muy importante que no sepan qué pieza es. Le doy la pieza y le digo, mídela. Y me dijo, 1 milímetro. Midió todas en orden aleatorio, midieron los demás. Esa persona no vio las mediciones del evaluador, de la pieza 2 de los demás evaluadores. Y después hizo una segunda réplica del evaluador A, ¿sí? ¿Y qué creen? Hubo coincidencia, hubo repetibilidad, por eso, o una repetibilidad exacta, voy a llamarle así, y por eso el rango es 0.
Con esa analogía, ustedes pueden entender que el evaluador que tenga los rangos más altos o el evaluador que tenga los menos ceros, podríamos decir que es el que tiene una más baja repetibilidad. O si quieren decirlo así, el evaluador que tiene más ceros o valores más cercanos a cero, quiere decir que tiene la mejor repetibilidad, está coincidiendo en sus mediciones. Si ven esta gráfica, es muy importante, ¿verdad? Dejo la de la reproducibilidad asociada a la gráfica de medias, porque la voy a explicar más adelante. Quiero que vean esta gráfica. ¿Esta gráfica qué me dice? Esta gráfica me explica, perdónenme, me representa todas las mediciones que se hicieron por cada parte. Si ustedes observan aquí en la tablita de Excel, la pieza 6, la 7 o cualquiera de ellas se evaluaron 6 veces. 2 veces el A, 2 veces el B y 2 veces el C. ¿Verdad? 6 mediciones. Bueno, esta gráfica representa esas 6 mediciones. El círculo con la cruz es el promedio. Esto que está aquí es el promedio de esas 6 mediciones. Y los puntos grises son esas 6 mediciones. ¿Qué sucede donde solo tengo 2 puntos grises? Bueno, lo que sucede es que en la pieza 6 solo hubo 2 valores. Y coincidieron. Las 6 mediciones coincidieron solamente en 2 valores iguales. Pero observen cómo la pieza 10 tuvo 6 valores diferentes. Claro, yo buscaría tener una condición muy parecida a las 7, ¿no? O a las 6, donde mis 3 evaluadores lleguen casi al mismo resultado. ¿Por qué? Porque yo quiero que los resultados se parezcan, ¿verdad? Recuerden, es el promedio. Aquí no hay valor objetivo. Aquí es el promedio de las mediciones, ¿sí? Bien. Siguiente gráfica. Es una gráfica de caja. Si se dan cuenta, para poder interpretar un MCA por atributos, ustedes necesitan, ¿verdad?, dominar ciertas herramientas estadísticas, ¿verdad? Y una de ellas es la gráfica de caja. Muy rápido. ¿Qué contiene la gráfica de caja? Contiene las 20 mediciones, ¿verdad? Contiene las 20 mediciones de cada evaluador. ¿Por qué digo las 20? Bueno, porque cada evaluador hizo eso, ¿no? En cada réplica hizo 10 y entonces son 20 mediciones, ¿verdad? Bien, la caja es muy simple de leer. Digo, tiene una explicación más detallada, pero el evaluador que tiene la caja más grande es el que tiene mayor variación. ¿Yo cómo esperaría ver esta gráfica? Una gráfica con un sistema de medición aceptable, independientemente del tamaño de las cajas, yo esperaría ver que todas las cajas sean del mismo tamaño y que tengan la misma orientación. ¿Por qué? Porque, bueno, si se supone que medimos las mismas 10 partes, las medimos 2 veces, deberíamos tener los 3 evaluadores los mismos resultados, ¿verdad? O muy parecidos. Aquí, si ustedes observan, no hay esa condición. Esta gráfica me está diciendo, ¿sabes qué? Tus evaluadores llegaron a diferentes resultados. Y por último, esta gráfica. Esta gráfica representa el promedio de las mediciones. Si ven aquí es la pieza 1, la pieza 2, la pieza 9 y así sucesivamente. Cada cuadro rojo representa el promedio de las mediciones del evaluador B. Cada círculo azul representa el promedio de las mediciones del evaluador A y cada rombo verde el promedio de las mediciones del evaluador C para esa parte en particular. ¿Cómo esperaría ver yo una gráfica o cómo quisiera que fuera esta gráfica si mi método, mi sistema es aprobado? Bueno, condiciones muy parecidas a la parte 6 o a la parte 7, incluso a la parte 2. ¿Por qué?
porque quedan superpuestos los promedios, encimados, ¿verdad? Me quiere decir que en promedio, mis 3 evaluadores tuvieron esa coincidencia de resultado. Esta gráfica me sirve para saber, por ejemplo, como en este caso, cómo el evaluador B, si ustedes observan, el evaluador B en la mayoría de los casos está por debajo con respecto a los otros 2 evaluadores. Solo por darle un toque práctico y para que lo podamos entender, estaríamos hablando que si esta medición fue con un instrumento como un micrómetro, un medidor de alturas o un calibrador con vernier, casi podríamos asegurar que el evaluador B le está poniendo más presión de la necesaria a la medición. Está metiendo un poquito de galleta. Y claro, eso estaría reforzado con la observación. Recuerden, se llama estudio del sistema de medición. Tengo que estar observando. Cuando los inspectores están midiendo, yo debo estar observando. ¿Cómo toman las piezas? ¿Respetan el método? Estoy tomando notas. No los voy a retroalimentar, no, los voy a dejar que hagan el estudio y solo tomo notas. Y ya con los resultados, con el análisis de las gráficas, ahora sí retroalimento, mejoro el método, vuelvo a capacitar. ¿Y qué creen? Repito el estudio con las mismas partes, con los mismos evaluadores, y si yo mejoré el método, ¿verdad? O si el estudio me reflejó que quizá hay un problema con el instrumento, que también podría ser, entonces puedo cambiar el instrumento, pero ojo, algo tengo que cambiar, ¿verdad? Las partes no, las partes son las mismas, porque es como que le aplico un examen a mis estudiantes, ¿verdad? Reprueban algunos, otros pasan. A los que reprueban, ¿qué hago? Les doy una sesión de ayuda, de asesoría, ¿verdad? Repasamos los temas y después de repasar los temas, les aplico el mismo examen. Lógico es que deberían aprobar, si no todos, pues ahora más participantes, ¿verdad? Más estudiantes. Lo mismo es con el R&R. Recuerden, un estudio R&R, el propósito es confirmar que la variación en las mediciones es muy pequeña y que la variación entre los evaluadores estadísticamente es aceptable. Sé que en buen mexicano, ¿verdad? Es solo una embarradita, ¿sí? Pero parte de esta intención es, claro, difundir un poco el conocimiento de lo que nosotros les ofrecemos como Core Tools Consulting Group, ¿verdad? Pero pues también para que tengan en este momento, que es a lo que vamos, la oportunidad de hacer algunas interacciones con preguntas, ¿verdad? Acerca de lo que acabamos de exponer o asociados a los temas, ¿verdad? Que quisieran realizar. Entonces, equipo, yo sé que puede haber muchas dudas, ¿verdad? Pero adelante. Edgar, no sé, ya por ahí escribieron algunas, ¿verdad? Así es, Ismael, muchas gracias por tu explicación. El tema es extenso, pero creo que has hecho un muy buen esfuerzo por sintetizar lo más importante de este análisis. Aquí en el Facebook, Gabriel Jiménez está preguntando ¿qué tipo de muestreo se debe realizar para un estudio de R&R? Creo que se refiere, no sé, ¿verdad? Tendríamos que entender un poquito más la pregunta. Como tal, no hay una técnica de muestreo. Para los estudios R&R, la cantidad mínima recomendada, de acuerdo a lo que dice IAG, estoy hablando de R&R para variables, ¿verdad? Son 5 partes. Se ha convertido en un estándar y algunos clientes, algunas armadoras, algunas OEMs, sí lo piden como un debe de que sean 10 partes. Entonces, como tal, no hay un tamaño de muestra o no hay un muestreo. Quizá el compañero se refiere a lo siguiente, ¿verdad? Y lo explico muy rápido. Lo que tenemos que hacer, lo que sí tenemos que hacer es cubrir la variación, porque así lo dice el manual, la variación total de mi proceso, ¿verdad? Ejemplo, si yo tengo un producto que mide, voy a usar un ejemplo sencillísimo, 100 milímetros, ¿verdad? Es la especificación más menos 10, pues entonces lo ideal sería que yo pueda tener partes que cubran ese rango, ¿verdad? O sea, con un centro de 100 y con un máximo de 110 y con un mínimo de 90.
Claro, aquí lo estoy haciendo lo más simple posible. Si, quizás se refiere a esto, ¿verdad? Lo ideal es que las partes cubran todo este rango de variación, o sea, que tenga algunas partes de 91 y que uso otro color, que tenga algunas partes de 91, algunas de 95, o pueden ser dos de 95 o cercanos. Recuerden que las piezas no son exactas. Algunas cercanas a 100, otras cercanas a 110. De hecho, cuando se pueda, se recomienda poner piezas por fuera de la especificación y por debajo de la especificación. ¿Por qué? Porque aquí no es un análisis de capacidad. De hecho, si ustedes ponen piezas por fuera de la especificación, pero apenas por fuera, yo sé que es muy complicado, ¿verdad? En muchos casos prácticos no aplica, van a ver cómo responden sus inspectores a esas partes. Entonces es algo adicional, pero eso ya tiene que ver con un enfoque un poco más práctico. Quizá a eso se refería. Espero haber respondido a la pregunta. Adelante con alguna otra pregunta. Muy bien, Ismael. También aquí en el chat de Zoom nos pregunta Jorge. Dice, Ismael, ¿has realizado estudios o has visto estudios a equipos que generan mediciones o resultados en energía electromagnética? Si es así, ¿pudieras comentar un poco sobre esto? ¿Qué crees que no? Soy bien honesto, no, nunca he hecho estudios para equipos de medición. Asumo, porque así lo platiqué con unos ingenieros en una empresa electrónica, que lo que tienen son equipos. ¿Por qué? ¿Equipos para qué? Para generar cargas constantes o para generar cargas, como en este caso de las piezas, ¿verdad? Porque si tomamos muestreos, quizá no podemos cubrir este rango. La verdad es que se tendría que poder hacer. Te soy honesto, no me ha tocado verlo, ¿verdad? Sería muy interesante que nos pudieran invitar en alguna sesión y pues le entramos, ¿no? Así como ahorita me hicieron esa pregunta, en algún momento me tocó con el tema de torques y otros equipos bastante, vamos a decirlo, únicos, ¿no? Y mediciones que comúnmente no se hacen estudios R&R, ¿verdad? Entonces la respuesta es no, no los he visto, pero asumo que desde un punto de vista estadístico tendrían que ser iguales. Yo lo que quisiera comentar ahí, si me permites, Ismael, es Adelante, por favor. recordar, jóvenes, que esta herramienta o este estudio se utiliza cuando tenemos precisamente un sistema de medición. Es decir, interviene el instrumento, interviene el método, interviene el medio ambiente, hay diferentes factores. Aquí, contestando a Jorge, cuando tienes un equipo que mide energía electromagnética, ahí la dificultad es cómo creas los diferentes, las partes que vas a medir. Esa sería digamos, la parte difícil de hacer el estudio. Pero entonces allí el análisis de ingeniería debe de ser suficiente para entender cómo le impacta el método, cómo le impacta el medio ambiente, cómo, cómo los demás factores impactan a nuestro sistema. Y a veces es aceptable decidir que el equipo únicamente se requiere calibrar y que es todo lo que se puede hacer, puesto que el sistema de medición en sí no aporta la variación. Pero para eso hay que entender muy bien qué es lo que estás midiendo. Es decir, Exacto. se vale a veces decir, y digo, Ismael lo comentó, la norma nos dice que no es suficiente calibrar, pero a veces no se puede hacer el estudio de R&R. Entonces, hay que entender y saber explicarlo de una forma técnica, porque tú crees que no se puede hacer un estudio de R&R, y en el caso que comentas para estudios electromagnéticos, el problema que veo es en las piezas. Es decir, cómo escoges piezas que abarquen todo el rango de variación. Esa es la parte compleja en este tipo de estudios. Sí, sí, definitivo, Edgar. Muchísimas gracias, Edgar, Muy bien, por la bueno, pues aportación. no, con todo gusto. Por aquí preguntan, ¿cómo se interpreta el porcentaje de contribución y el porcentaje de tolerancia? Nos pregunta Alejandro en el Facebook. Ok, lo muestro aquí. Lo voy a hacer, es más, lo voy a hacer para responder y que les quede ahí el dato, ¿verdad? Voy a hacer el estudio. Ay, permítame. Lo voy a hacer con el asistente. Así muy rápido, ¿verdad? Con el asistente y... ¿Por qué? Porque quiero usar las palabras que utiliza Minitab, ¿verdad? Partes, pieza, mediciones, espesor.
Ok. 5 y 1.25. Vean cómo lo pone Minitab. Dice, el porcentaje, o tomo aquí el ejemplo, ¿verdad? Que es lo que nos está preguntando. Me dice, ¿cómo interpreto esto? ¿Cómo interpreto la variación del estudio? ¿Y cómo interpreto la variación del porcentaje de tolerancia? Bueno, aquí nos ayuda bastante lo que dice Minitab. Vean, en la primera, en la variación del estudio, ¿puede evaluar bien el rendimiento del proceso? O sea, la variación propia del proceso, ¿la puede distinguir mi sistema? Para eso es ese porcentaje, el primero, por llamarlo de esa manera. Y el siguiente es, mi sistema de medición puede diferenciar las partes aceptables de las defectuosas, o sea, está tomando en cuenta la tolerancia. Por eso, digo, qué bueno que lo tocan, yo no lo toqué para no confundirlos y porque no nos daba tiempo. Estos dos porcentajes deben ser menores al 10%. Entonces, recuerden, los dos deben ser menores al 10%. Dice, primero, puede evaluar bien el rendimiento del proceso, lo hace en forma de pregunta, y segundo, puede diferenciar las partes aceptables de las defectuosas. Eso es lo que nos responden esos porcentajes. Y ambos deben estar aprobados. Muy bien. ¿Nos da tiempo de alguna pregunta más? Sí, claro que sí. Permíteme. Veo una de Jesús Roldán en Zoom. Dice, Perfecto. ¿en qué escenario no es posible realizar un GRR? Híjole, es muy amplia la pregunta. ¿En qué escenario? No sé, creo que necesitaría que ahondes un poquito más. Creo que un escenario es como el que mencionábamos, ¿no? Cuando como tal no hay variación de vida por el operador, por ejemplo, ¿no? No sé si eso te refieras, que digo, hay muchos escenarios donde no podríamos hacer un GRR, precisamente, si no tienes diferentes evaluadores, pues como tal no puedes hacer, no puedes comparar, ¿verdad? Las mediciones entre ellos. ¿Ok? Jesús, no sé si a lo mejor pudieras ser un poquito más claro en la pregunta. Y no sé si hubiera alguna otra pregunta de Facebook, Edgar, si es que hay, y si no, pues cerramos la sesión. Hay algunas preguntas más, Ismael, pero si quieres las respondemos ya posterior, directamente a los interesados, para respetar el tiempo de la sesión. Ok, pues bueno, muchísimas gracias, equipo, muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, Edgar, gracias al equipo de Core Tools Consulting Group, ¿verdad? Gracias por esta sesión que pudimos tener y pues bueno, seguramente a los que pudieron estar en esta sesión, en esta masterclass, pues nos gustaría, ¿verdad? También verlos en alguna capacitación que nos inviten a sus empresas o en algunas de las capacitaciones que tenemos de forma abierta. No sé, Edgar, si quisieras, ya aprovechando, aventarte algunas fechas del comercial, si es que lo ves pertinente, y si no, pues también que lo vean en las páginas, ¿verdad? En las redes sociales que tenemos ahí las fechas. Sí, Ismael, pues te agradezco mucho la participación. Realmente, jóvenes, Ismael es un experto en el tema, sabe de lo que habla, ya tiene mucho tiempo impartiendo capacitación en temas de estadística. Les comento que la grabación de esta sesión va a estar disponible por YouTube, también en el Facebook, la van a poder ver posteriormente. Vamos a responder las preguntas que vayan saliendo del tema. Y bueno, los invitamos a que revisen el calendario de cursos que tenemos abiertos al público y muchas gracias por su atención. Que tengan buena noche a todos. Les deseamos mucho éxito y estamos en contacto. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Bye.